Bien, listo. Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría, vamos a dar las ideas básicas para lo que son sólidos de revolución. En primer lugar, ¿qué es un sólido de revolución? ¿No? En este caso son los llamados cuerpos redondos. ¿Por qué? Porque todo cuerpo redondo siempre tiene partes de forma circular. Veamos algunas características de un sólido de revolución. Bien, los sólidos de revolución tienen dos características básicas. La primera es que todo sólido de revolución puede girar sobre su propio eje, o sea, tiene la propiedad de poder girar, y todo sólido de revolución también tiene la propiedad de poder rodar. Entonces, un sólido de revolución tiene esas dos características. Característica número uno, todo sólido de revolución puede girar, todo sólido de revolución puede rodar. Hay tres sólidos de revolución que vamos a trabajar ahora, ¿no? En este primer lugar vamos a identificarlos. El primero es el cilindro, el segundo es el cono y el tercero es la esfera. Entonces, ahí tenemos tres sólidos de revolución y justamente lo estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Acá están los tres sólidos de revolución. Primero el cilindro, el cono y la esfera. A ver, deme ejemplos de, a ver, de qué objetos que tú conoces tienen forma de cilindro. A ver, ¿qué objeto me puedes decir? ¿Cómo? Una lata de leche. Un tarro de leche, así como esta, ¿no? Un tarro de leche. Sí. Ahí está. Un tarro de leche tiene forma cilíndrica. Muy bien. ¿Qué más? Un ejemplo de cono, a ver. Un cono de papel. Claro, un cono de papel. Un cono de papel, ¿no? Un cono de seguridad, eso de color naranjita para el tránsito, también. Sí. Un cono. A ver, un ejemplo de esfera. Una pelota. Una pelota. ¿Profe? Así es. Una pelota como esta, ¿no? Una pelota es un ejemplo de esfera, ¿no? Bien, entonces, esos objetos tienen ciertas características. Para que sea un sólido de revolución habíamos dicho dos características básicas. La primera, ¿cuál era? La primera es que puede girar, lata de leche. puede girar sobre su propio eje. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro que es un tarro de leche. Una característica del cilindro que si lo colocamos sobre una base, ¿qué puede hacer? Puede comenzar a girar, ¿sí o no? A eso se denomina girar. Y cuando gira, yo te pregunto, ¿cambia su forma? No, sigue siendo lo mismo. Es una característica. Por ejemplo, tenemos una esfera. Si una esfera lo colocamos sobre su eje y comienza a girar, ¿cambia su forma? No. No. No, O sea, sigue siendo una pelota. una característica de los cilindros, de los cuerpos redondos, es que pueden girar sobre su propio eje. ¿Te das cuenta? Y sin cambiar de forma. Otra característica de los cuerpos redondos, ¿cuál era? Aparte de girar, es que pueden rodar. Por ejemplo, un cuerpo redondo, lo colocamos sobre el plano y ¿qué puede hacer? Puede comenzar a rodar, ¿sí o no? Puede rodar. Esa es una característica de todo cuerpo redondo, que puede rodar. Por ejemplo, un cilindro puede rodar. Si tenemos una esfera también puede rodar. También puede rodar. Así es. Si un cono lo colocamos en el suelo, también puede rodar. Sí, también puede rodar. Circular. Así es. También puede rodar, Muy ya bien. que no tiene puntas, pero no por los lados. Ahí vamos a conocer poco a poco. Poco a poco vamos a ir descubriendo todos esos detalles. Entonces se dice que son sólidos de revolución. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de poder girar sobre su eje sin cambiar de forma y también pueden rodar. Los cuerpos redondos tienen esa propiedad de poder rodar. Esa propiedad no lo tienen ni los prismas ni las pirámides. ¿Se dan cuenta? Porque si el prisma lo giramos sobre la altura, sobre el centro, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de forma. A medida que va girando, ¿no? Va a cambiar de forma. Entonces ya no tiene esa propiedad.
Y si, por ejemplo, agarramos un prisma como un dadito, un dado, lo lanzamos, no tiene la propiedad de poder girar. Esa es la diferencia entre un prisma, una pirámide, a un sólido de revolución. Que los sólidos de revolución tienen esas características. Pueden girar y también pueden rodar. Bien, entonces los tres principales sólidos de revolución que vamos a ver acá son el cilindro, como el tarro de leche, como una lata de atún, ¿no? El cono, como el cono de seguridad, o un cono de helado también, y la esfera, que pueden ser una pelota, puede ser también la luna, como el satélite natural de la Tierra, ¿no? O un planeta, ¿no? Que tiene también a veces forma esférica, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy específicamente, a modo de introducción a esta parte de los sólidos de revolución, es identificar el cilindro. Vamos a ver algunas cuestiones básicas del cilindro. Acá tenemos un cilindro. Por ejemplo, un tarro de leche tiene forma cilíndrica. ¿Qué característica tiene este tarro de leche? Observen acá. Un tarro de leche que tiene forma cilíndrica, ¿qué tiene? ¿Tiene base. cuántas Base. bases? ¿Cuántas Dos bases? bases. Dos bases. Ah, ahí está. Por ejemplo, un tarro de leche tiene dos bases, ¿no? Es un cilindro. Ahí vamos a identificarlo acá en nuestro libro. Agarren un color, por favor. Agarramos un color. Ahí. Por ejemplo, las dos bases serían las que están en la parte superior. Acá está, la pintamos ahí. Este sería una de las bases en la parte superior. Y la otra base sería esta base en la parte inferior. Y si nosotros vemos nuestro tarro de leche, ¿qué forma tiene la base? Media cilíndrica. Ah, ¿qué forma tiene la base? Más o menos como un círculo. Ah, tiene forma circular. Así es, forma de un círculo. Ahí está. Y esas dos bases de nuestro cilindro, ¿qué forma tienen las dos bases? Tienen forma circular. Entonces, es muy importante identificar ello. Observen acá, observen, quiero que miren acá nuestro cilindro, que es nuestro tarro de leche. Nuestro tarro de leche, al tener forma circular, ¿qué tiene? Tiene un centro, ¿sí o no? Un centro que está exactamente a la mitad, ahí está el centro. Y este centro, la distancia que hay desde el centro hasta el borde del tarro de leche, ¿qué vendría a ser? El radio. Y es lo que ustedes aprecian ahí. Observen la imagen en el ejercicio número 1. Ese valor que tiene el número 5, esa distancia que ves con la flechita como el número 5, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el radio de la base circular. Este sería el radio. Ah, profesor, este sería el radio. El radio vendría a ser 5 centímetros. Ah, esa distancia. La distancia que hay desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia en su base. Por ejemplo, también radio podría ser el de acá. Observen con mucha atención. Este podría ser radio. La distancia que hay desde el centro de ese puntito hacia el borde de la circunferencia. Profe, ¿eso lo pintamos? Claro, la base sí. Radio también podría ser esta distancia que hay desde el centro hasta el borde de la circunferencia. Para que se forme un cilindro, en este caso, observa, en las dos bases, los radios tienen que tener la misma medida. Así como en nuestro tarro de leche, ¿no? En nuestro tarro de leche, estas dos bases son del mismo tamaño. Sí, son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño, ¿no? Y si son del mismo tamaño, el radio, que es la distancia del centro hasta el borde de la base, hasta el borde de la circunferencia de su base, esa distancia, ese radio tiene que ser también la misma distancia que hay desde el centro hasta el borde. ¿Te das cuenta? La distancia que hay desde el centro hasta el borde. Entonces, ese sería el radio, para que ustedes visualicen, ¿no? Obviamente que ahí ahí parece que las flechitas tuvieran diferente tamaño, ¿no? La flechita de color azul. Pero eso porque está en perspectiva el cilindro. El cilindro está en perspectiva en 3 dimensiones. Otra longitud que tú tienes que conocer, otra medida que debes conocer,
en el cilindro es su altura. Ah, profesor. La altura del cilindro es la distancia que hay ¿entre quiénes? A ver. Entre las dos bases. Entre esas dos bases circulares, esa distancia que hay desde acá arriba hasta abajo, esa distancia viene a ser la Su altura. altura. Así es. Esa distancia viene a ser la altura. ¿Y cuánto es la altura en nuestro cilindro? ¿Cuánto sería la altura? 13. Ahí 13 está. centímetros. La altura es 13 centímetros. Muy bien. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, a modo de introducción, es ver cómo se calcula el volumen de un cilindro. ¿Qué es el volumen, profesor? Vamos a ver. Imaginemos que tenemos este tarro de leche, ¿ya? Este tarro de leche. Este tarro de leche tiene un contenido, vamos a leerlo acá. Este tarro de leche tiene un contenido de 400 gramos. Y supongamos que ese tarro de leche lo quiero vertir en una tacita. Vertimos el contenido. Mira, el tarro de leche en la tacita. Cae todo el tarro de leche. La cantidad de líquido que hay en el tarro de leche viene a ser el volumen. El volumen de O sea, este lo que cilindro. cabe dentro del tarro de leche en este caso. Así es, lo que Es el cabe volumen. dentro. Ese sería el volumen. O sea, la leche que está dentro del tarro de leche y que tú lo viertes en una taza que tiene forma cilíndrica también, como tú ves ahí, forma cilíndrica. Entonces, la cantidad de leche que cabe acá en este tarro de leche, ese vendría a ser el volumen. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver, mediante un video, cómo calcular el volumen de forma sencilla y práctica. Así que te pido que prestes mucha atención porque acá vamos a trabajar algunas cosas básicas, fundamentales, para que tú puedas hacer bien tu trabajo ahora en clase, ¿ya? Así que les pido mucha atención, vamos a colocar un video acá. A ver, presten atención. Ahí está, vamos a borrar las líneas. Y vamos a hablar acerca del volumen del cilindro. Presten atención porque yo les voy a ir explicando a medida que va viendo el video, les voy explicando algunos detalles importantes. Así que a estar atentos. Vamos a maximizarlo. ¿Sí? A ver un instante. Ahí está. Así que a estar atentos, por favor. Vamos a empezar. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, o cuántos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo. Las partes de un cilindro que debemos conocer para calcular su volumen es la base, el radio de la base y la altura del cuerpo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un cilindro, su radio de 10 centímetros, su altura de 20 centímetros. La fórmula para calcular el volumen es área de la base por altura. Primero tengo que calcular el área de la base. La fórmula para calcular el área de la base es pi por radio al cuadrado, porque es un círculo. Así que... A ver, ahí me detengo. ¿Sí? Porque esta parte ya lo explico yo para que tú puedas entenderlo mejor. Entonces, habíamos dicho hace un instante que para calcular el volumen de un cilindro, tú debes conocer el área de la base y tienes que conocer la altura del cilindro. ¿Y quién es el área de la base? Bien, para recordar ahí, el área de la base viene a ser todo este espacio que está de forma circular. Ese vendría a ser el área de la base. Todo este espacio que estoy remarcando de color celeste. Profe, ¿y no vamos a hacer nada en el libro? ¿No vamos a escribir? A ver, te voy a explicar algo. Si quieres aprender a hacer Primero todo tenemos esto, que ser pacientes. Primero primero estamos viendo un video. a ver, permíteme explicarles porque si no, no lo van a entender. Cuando uno quiere avanzar el libro, primero tienes que saber qué vas a trabajar. Porque si no sabes qué vas a trabajar, ¿cómo podrías avanzar el libro? Pregunta sencilla. No se puede. Primero uno tiene que aprender, primero tienes que observar, primero tienes que razonar
Primero tienes que comprender, y una vez que entiendes, razonas y comprendes, recién puedes trabajar tu libro con toda paciencia. ¿Quedó claro? Por eso hay que trabajar con paciencia. Como tú ves, no tengo apuro. Esto lo vamos a trabajar también el día lunes que viene, la próxima semana. ¿No? Entonces, acá primero hay que entender bien. Entonces, para encontrar el volumen de un cilindro, tú debes conocer dos medidas. La primera medida viene a ser el radio. Cierren el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, lo primero que tienes que conocer es el radio. ¿Cuánto mide el radio en este cilindro? Mide 10 centímetros. Ese es el radio. La distancia que hay en la base desde el centro hasta un borde de la circunferencia. Luego, otro dato que debes conocer es la altura. La altura para conocer el volumen del cilindro. O sea, la cantidad, la capacidad que puede tener este cilindro para almacenar o bien líquidos o bien también material sólido, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, tú tendrías que multiplicar el área de la base por la altura. Pero ¿cómo se determina el área de la base? La base, al tener forma circular, o sea, la base es un círculo, ahí está, la base es un círculo, como tú ves ahí, el área de la base se calcula multiplicando el valor de pi, que es una constante, es una relación entre el diámetro y la longitud de la circunferencia, multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, ¿y quién es el área de la base? El área de la base es toda la región que tú ves en ese cilindro que he pintado de color celeste. Ese es el área de la base. Eso es lo primero que tienes que encontrar. Entonces vamos a conocer cómo se calcula el área de la base. En este caso, el área de la base será el valor de pi, que en tu libro te dan un valor igual a 3. En el libro nos dan un valor igual a 3. Si tú revisas bien tu libro en la página 87, en la página que sigue, para esos 4 ejemplos te dan el valor de pi igual a 3, que es un valor aproximado. Pi, el valor de pi aproximado a los 10 milésimos es 3,1416. Ese es el valor de pi. ¿Sí? Pero en tu libro, el valor de pi para calcular el volumen lo trabaja con el número 3. ¿Para qué? Para no trabajar la cantidad de decimales que tú ves ahí. ¿Te das cuenta? Solamente por ese motivo. Entonces, si el valor de pi es igual a 3, así como nos indica nuestro libro, entonces reemplazamos el valor de pi, que en este caso sería 3, multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? Como tú ves ahí, ¿cuánto mide el radio? 10 centímetros. 10 centímetros. Ahí multiplicamos por 10. Entonces, 3 por 10. Multiplicamos por 10, pero ese 10 tenemos que elevarlo al cuadrado. Ahora sí, acá viene lo importante. ¿Qué se resuelve primero en una operación combinada de esta naturaleza? Primero se calcula la potencia. ¿La multiplicación? No se calcula la multiplicación. Primero es la potencia. Primero hay que calcular 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Entonces, ahí multiplicaríamos 10 por 100 y el área de la base en este cilindro que tú ves ahí, el área de la base sería 300 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que tú has calculado es el área de la base, centímetros al cuadrado. Y después tendremos que... Y este dato es importante. Ahí multiplicó 3 por 100. Así es, porque hay que multiplicar el valor de pi, que en nuestro libro nos dicen que es 3, por eso que estoy utilizando el valor de 3, porque en tu libro Ya. ¿Sí? Y el radio, como ves ahí, es 10. Y primero, como se resuelve una operación combinada, primero es la potencia. 10 al cuadrado, que es 10 por 10, ¿no, profesor? 100, y luego ese 100 lo multiplicas por 3 y es 300. ¿Se dieron cuenta? Este es el área de la base. El área de la base, en este caso, en este ejemplo, sería 300 centímetros cuadrados.
Y es lo que necesitas para hallar el volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen, profesor? El volumen es igual al área de la base. Que en este caso, ¿cuánto es el área de la base? El área de la base es 300 centímetros cuadrados multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura en este cilindro? ¿Cuánto es la altura? 20 centímetros. 20 centímetros. No, la 20 altura, centímetros. la altura La solamente es 20. altura es 20 centímetros. Así es. Y ahora, para calcular ello, lo único que hacemos para determinar el volumen es multiplicar 300 por 20. ¿Cuánto es 300 por 20? ¿Cuánto sería 300 por 20? Ustedes multipliquen. 60.000. Multipliquen. No 6.000. No, solo 6.000. No, solo 6.000, no tiene otro número. ¿6.000 qué? 6.400. 6.000 centímetros cuadrados. 6.000 Ahí nomás, centímetros. silencio. Griten, por favor. Silencio. Está bien que participes. Basta una sola vez que participas y yo te voy a escuchar. Si tú lo repites 2, 3 veces, un compañero repite una vez más, otro más, y no se entiende nada. Lo que has calculado es volumen. Y la unidad del volumen es centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque tiene 3 dimensiones el volumen. ¿Sí? ¿Y cómo salió el centímetro cúbico? La respuesta está en tus ojos. Observa. Si tú multiplicas centímetro al cuadrado, lo multiplicas por centímetro, cuyo exponente es 1, multiplicación de bases iguales, se escribe la misma base centímetro y suma los exponentes. 2 más 1, 3. Lo que aprendiste en el segundo bimestre. Así se determina el volumen de un cilindro, de manera sencilla. Pero ¿qué pasa, profesor? ¿Qué pasa, profesor, si no me dan el radio, como en este ejemplo? ¿Qué pasa si me dan, por decirte, el diámetro? Para eso vamos a ir a la siguiente parte del video, así que presten mucha atención ahora. ¿De acuerdo? Presten mucha atención. Vamos ahora a este tiempo. A ver. Listo. Vamos a esta parte del video. Así que voy a borrar todo lo anterior para que ustedes puedan entender. Borramos. Bien. Veamos la siguiente situación. A ver, ¿cómo la trabajaríamos? Observen. Que tiene un diámetro de 14 centímetros y una altura de 11 centímetros. Recuerda que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es área de la base por altura. En este caso, voy a calcular el área de la base. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Como te puedes dar cuenta, en el ejercicio nos dieron la medida del diámetro, pero todos sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Ahí nomás. ¿Se han entendido la última parte? A ver, esta distancia que tú ves de color rojo que une estos dos puntos extremos, observa, estos dos extremos de nuestra base, de la base del cilindro, a eso se le denomina diámetro. Diámetro es la distancia que une, es la cuerda, mejor dicho, es la cuerda que une dos puntos de la circunferencia, ¿no? Y que pasa por el centro. A eso se le llama diámetro. Pero, profesor, yo no necesito el diámetro para calcular el área de la base. Yo necesito el radio. Pero hay algo muy importante que tú tienes que recordar. Que el diámetro, el que le voy a llamar D, equivale a 2 veces la medida del radio. Entonces, si el diámetro es 14, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia? 7 centímetros. 7 centímetros. 7 centímetros de la mitad hacia la izquierda
y el otro radio tiene que tener la misma longitud. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Si te dan el diámetro, el radio es la mitad. Porque es la mitad de 14. Así es, porque es la mitad de 14. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, acá viene la parte final. Vamos a calcular en primer lugar el área de la base, que es lo que necesito para el volumen. Y el área de la base es el valor de pi, y como en nuestro libro nos dan el valor de pi es igual a 3, ahí multiplicaríamos 3 por la medida del radio. En este caso el radio es 7 centímetros y elevado al cuadrado. Y ahí calculamos. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. 49. 7 por 7, 49. Y para conocer el área de la base, multiplicamos 3 por 49. ¿Cuánto sería 3 por 49? 147. 147. Y como la medida de nuestro radio está en centímetros, ahí decimos 147 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Listo. Y este dato es el que yo necesito, ¿para qué? Para calcular el volumen. Y de eso lo tenemos que multiplicar por 11 centímetros. Porque la altura viene a ser 11 centímetros. Entonces, para hallar el volumen, utilizamos el área de la base, que es 147 centímetros al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la altura que es 11 centímetros. A ver, ¿y cuánto es 147 multiplicado por 11? Ustedes calculen. Tu dinosaurio. Dale uno. Yo los corto. Cierren su micrófono. Para cada uno, yo los corto. A ver. Cierren el micrófono si no está. ¿Me quieres regalar esto? No. A ver. Un iPhone 10. Salvador, apaguen su audio. 1617, profesor. Profe, 1617. Gracias. A ver, un detalle. 1617. A ver, un detalle que les voy a comentar, niños. Yo creo que ya está de más decirnos, porque ya estamos en diciembre. ¿Sí? Profesor, todavía seguimos en noviembre. Ya vamos a entrar a diciembre. Ya estamos terminando noviembre. Sí. Entonces, no te puedo llamar la atención diciéndote que si no vas a responder la pregunta que yo te hago, no abras el micrófono. No abran el micrófono. ¿Sí? Porque se escucha la discusión que ustedes tienen en casa y sus compañeros que están participando no pueden participar como debe ser porque estás conversando, estás jugando. Eso tienen que saber entender. Yo creo que ya estás grande para ello. ¿Ya? Entonces, Profesor. ahí sería 1617, ¿cuánto me dijeron? Centímetros. Centímetros cúbicos. Mister Edgardo. Dígame, escucho. ¿Por qué al costado del 7, por qué hay un 3? Porque el valor de pi, ¿Qué es lo que a mí? porque El valor de pi es 3. que ustedes lo que van a dice en el trabajar libro. en su libro es de 3. Y te expliqué hace un instante, por eso es que tienes que haber observado lo anterior, ¿no? Por eso es muy importante que estén atentos cuando uno le explica las cosas, ¿no? Hace un instante te expliqué que el valor de pi es 3,1416 cuando está aproximado a los 10 milésimos, porque el valor de pi es un número infinito en la parte decimal. Pero para cuestión práctica en el libro, lo hemos aproximado al número natural, en este caso a la parte entera, que en este caso es 3. Por eso es que el valor de pi toma el valor de 3, por esa razón, porque es un valor aproximado. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, con esa idea, ahora sí, recién nos vamos a nuestro libro. Así que a estar atentos y nos vamos a la página siguiente de nuestro libro. Así que a estar atentos, por favor. ¿Sí? Voy a salir profesor? a la página siguiente de nuestro libro, donde estamos trabajando.
Página 85. Página 85, ¿no? A ver, un instante. Listo, estoy saliendo de ahí y nos vamos a la siguiente página. Listo, vamos a esta página de acá. Y con ello vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Observa. Dice, a ver, ahí está. Listo. El profesor le había puesto peña. Sí, porque ahí trabaja con los 4 decimales, cosa que no vamos a trabajar nosotros. Por eso es que yo lo he mostrado para que ustedes lo vean. Entonces dice acá, calcula el volumen del cilindro si se asume que el valor de pi es igual a 3. ¿Te das cuenta? Porque nuestro libro asume que el valor de pi es igual a 3. Lo primero que hago es identificar la base. A ver, la base ahí tiene forma circular. ¿Cuánto mide el radio de la base? 3 centímetros. 3 centímetros. Nuestro radio mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide la altura de nuestro cilindro? 4 centímetros. A ver si hemos entendido. Para hallar el volumen, tienes que calcular el área de la base por quién? Por la altura. Por la altura. Ah, pero entonces necesitamos en primer lugar el área de la base. ¿Cómo era el área de la base? Es igual al valor de pi, ¿por quién? Por 3 Por el centímetros. radio. Por 3 centímetros. Por el radio. O sea, 3 por 3 centímetros. Así 3 es. por 3 El valor de pi es igual a ¿cuánto? Según dato del problema, es igual a 3. Y el radio es igual a 3 también en este caso. Entonces sería 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9. Y luego multiplicamos 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? ¿Cuánto es 3 por 9? 27. 27. Muy bien. 27. Eso significa que el área de la base que tú ves de color verde ahí en el monitor es 27 centímetros cuadrados. Ese es el área de la base. Pero a nosotros nos han pedido el volumen. Y una vez conocida el área de la base, que es 27 centímetros cuadrados, ahora sí ya puedo conocer el volumen. Área de la base, que es 27, multiplicado por ¿quién? Por la altura. ¿Cuánto mide la altura en este cilindro? 4 4 centímetros. 27 por 4, profesor, porque la altura es 4. 27 por 4. ¿Cuánto es 27 por 4? 108. Ah, ahí sería 108. ¿Qué? ¿Qué unidad? 108 centímetros cúbicos. Perfecto, porque lo que has calculado es volumen. Centímetros cúbicos. 108 centímetros cúbicos. Y ahí se calcula el volumen. Y como tú ves, para calcular el volumen, primero hemos tenido que calcular el área de la base. ¿Comprendieron, estudiantes? Sí, profe. ¿Eso va a venir en el examen, profesor? Cierren el micrófono. En el bimestral. Profesor, ¿esto va a venir en el examen? Cierren los micrófonos. Gracias. Esto viene, pero en el bimestral. En el bimestral, no en el mensual. Para la siguiente clase, tengan a la mano un tarro de leche y una lata de atún. Y una lata de atún, por favor. Y una regla, porque van a trabajar la clase con un tarro de leche y una lata de atún. ¿De acuerdo? ¿Para la próxima clase? Para la próxima clase. Chao, teacher. Chao, 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 chao. Chao, cuídense. Profesor. Que tengan Chao, un profe, bonito día. cuídense. Chao, Cuídate, profesor. Chao, 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 Laura. Chao, cuídense, Mariana. nos Chao, vemos. Hanna. Chao, Laura.